Hola, buenas noches. Mi nombre es Esmeralda Esquivel y esta es mi tarea de potencias extranjeras y la Revolución Mexicana. Como sabemos, las potencias extranjeras también tuvieron intervención, poca o mucha, eh, en la Revolución Mexicana. Esta se divide en 7 diferentes etapas. Que la primera es una desagradable sorpresa. Ellos no sabían que en México estaba tan mal el porfiriato y que, bueno, ellos conocían lo que se veía en el exterior, que era que pues había avances en diferentes aspectos de la vida de los mexicanos, pero sobre todo de la clase alta, la clase media y baja, pues no estaban muy inconformes. Y bueno, al llegar como opción Francisco y Madero, pues tomaron esa opción y Francisco y Madero tomó popularidad. La segunda etapa es en estado de alerta, pues los países europeos y Estados Unidos estuvieron en alerta vigilando a México para pues checar cómo iba esta revolución. No creyeron que durara tanto tiempo, pero bueno, ya al ver que esta pues seguía, empezaron a tomar sus acciones. Bueno, la intervención agresiva. Pues, anteriormente, en la segunda etapa, pues ellos pedían asegurar los beneficios de sus connacionales en México, que sobre todo la propiedad privada y que, bueno, tuvieran garantizada la seguridad. En la tercera etapa, que es la intervención agresiva, bueno, aquí es donde ya el presidente Taft toma diferentes tipos pues, de medidas de acuerdo a el representante de Estados Unidos en México, pues llevaba las noticias para allá con una cierta exageración y bueno, tachando a los mexicanos de ser unos ineptos y de hacer todo exageradamente mal en cuanto al gobierno del país, por lo que también sus reclamos eran que pues se apuraran en cuanto a la estabilización del gobierno mexicano para poder pues seguir con la dinámica internacional. Esto obviamente a beneficio de pues de las intenciones tanto de Estados Unidos como de Europa. En la intervención agresiva, pues ya empezaron a meter un poco más de presión, eh, apoyando a una rebelión que había cuando apenas el gobierno de Madero se estaba estabilizando y bueno, con esto lograron pues lograr su renuncia y apoyar al presidente Huerta. Y este lo apoyaron en diferentes aspectos. La cuarta fase es las políticas imperiales se dividen porque Estados Unidos estaba convencido de que la democracia era pues una buena estrategia para sus intereses a futuro y Europa dice que no, que los mexicanos no estábamos hechos para lograr pues una democracia que pues simplemente no era para nosotros. En la quinta etapa de la contención del nacionalismo con el presidente Carranza, que su lema principal era México para los mexicanos, pues se trató de imponer la reforma agraria y la expropiación petrolera. Obviamente esto no le gustaba a Estados Unidos y tampoco a los países europeos y bueno, esto era bueno, su principal punto de defensa. En el sexto, la hegemonía de Estados Unidos y el nacionalismo de México, pues bueno, nosotros seguíamos con el nacionalismo del petróleo y la expropiación de tierras. Sin embargo, esta vez nos ayudó el término de la guerra mundial, puesto que ya estaba Estados Unidos un poco más desahogado en las relaciones con los países. Estados Unidos pues aceptó la expropiación con resistencia, pero bueno, únicamente de futuros, de pozos futuros que no afectaran a los tratados pasados que ya se habían hecho y que si fueran despojados de las tierras, sus connacionales tuvieran algún tipo de retribución o reparación del daño. Los ingleses redujeron su representación y seguían en su misma idea de que la democracia de México no podía hacer las cosas para tener una democracia. En el caso de los franceses, completamente perdieron el interés en México. Los alemanes, perdón, no podían interactuar con nosotros en comercio, nada de eso, pues están en lista negra. Y los españoles, ellos sí estaban enlistando pues, sus opiniones, sus quejas para cuando se restableciera pues un poco el país y pudieran y, pues hacer sus quejas. De 1818 a 1919, perdón, empezó la crisis con México y Estados Unidos en su punto más alto, puesto que obligaron a Carranza a cambiar la situación de las petroleras y bueno,
como no se hizo como tal la reforma agraria en su totalidad, pues muy pocos extranjeros resultaron afectados. Posterior a esto, con el gobierno de Álvaro Obregón, para reconocer su gobierno, pues hicieron diferentes tratados. Cada país hizo su tratado y en el caso de Estados Unidos, pues llegaron a un acuerdo con las tierras y la propiedad del petróleo de los extranjeros. Como último capítulo, la séptima etapa, pues anteriormente pues se pensaba que ya estaban en paz las potencias europeas estadounidense con México y su revolución. Sin embargo, pues sucedió un nuevo conflicto y bueno, posterior a esto un acuerdo final, porque en 1924 el general Calles quiso implementar que bueno, sí se les iba a respetar su pozo petrolero, sus propiedades, pero sin embargo iban a hacerse únicamente por 50 años. Esto obviamente afectaba eh, pues, a los países potencias que tenían adquisiciones en México, sobre todo porque pues, los países de Latinoamérica estaban en revoluciones y al ver este ejemplo pues podrían implementar las mismas medidas, lo que no les pareció una buena idea y pues nos veían como un enemigo potencial. Entonces, este fue el principal conflicto y bueno, posteriormente se llegó a un acuerdo con los diferentes países debido a presiones claramente y bueno, es aquí donde ya se estabilizaron las relaciones internacionales con México.